Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Restrepo y haré mi video sobre Hellblade, un juego de mitología nórdica que jugué a principios de este año. Me pareció bastante interesante y bueno. Hellblade es una de las mejores creaciones de Ninja Theory. En él viviremos la historia de Senua, una mujer joven con problemas mentales severos, específicamente la psicosis, un tema que es bastante complejo y delicado, pero que Ninja Theory siempre supo manejar. Al principio nos muestran claramente cómo Zeno a lo largo de su camino va oyendo voces, teniendo episodios de flashback sobre recuerdos traumáticos de su pasado. Nos adentramos a la mitología nórdica, históricamente cuando los romanos conquistaban a toda Europa. Uno de los grupos celtas, los Pits, huyeron al norte, donde nunca iban a ser alcanzados. Con el tiempo, los romanos deciden construir el muro Hit Once Wall, el cual se extendía por toda Gran Bretaña, para mantener así alejados a estos bárbaros. Los Pits eran fáciles de reconocer, debido a su pintura de guerra y su vestimenta, que hacía que se vieran únicos. Senua nace de la inspiración de la diosa Senuna, fue una de las mejores guerreras de los Pits, hasta que un día se encontraban cerca de las costas de Escocia, a finales del siglo VIII. La llegada de los vikingos era de esperarse. Poco a poco fueron reduciendo la población de los Pits, hasta que la única sobreviviente fue Senua. Ninja Theory nos muestra a nuestro personaje principal como un personaje redondo ficticio, donde nuestra heroína acaba de regresar del exilio, y es aquí donde comienza el juego. Su único objetivo es recuperar a su gran amor, Dillion, el cual hasta donde entendemos con los flashbacks fue brutalmente sacrificado por los vikingos. Al final, Senua logra entender que todo está en su cabeza y que nunca hubo un viaje del héroe, sino que todo fueron los fantasmas de su mente. En la escena final vemos a Senua a punto de la muerte. Toma la cabeza de su marido y la lanza al vacío. Con un movimiento de cámara vemos a Senua distinta, la cual vive y logra entender que tendrá que llevar su vida con esta maldición y ponerle fin a sus traumas del pasado. Para entender Hellblade es importante saber que las cosas que sucedieron son reales desde la perspectiva de Senua. Debido a su psicosis severa, esto quiere decir que en realidad nunca pasó, pero de cierta manera Senua al vivir estas alucinaciones puede hacerse daño y también será afectada en la realidad misma. Los personajes principales, como he mencionado antes, sería Senua y además Hela, que sería nuestra villana en la historia. A medida que avanzamos, Hela es mencionada y además la describen las voces de su cabeza. Esto la hace un personaje plano y ficticio, la cual representa todos los temores de Senua. Los personajes secundarios son todos ficticios, obra de la mente de Senua, y se basan en aquellos mitos de dioses que le contaba su madre. Primero tenemos al dios de la ilusión, Balram, el cual será una prueba relativamente fácil, debemos acabar con él para continuar con la historia. Luego nos enfrentaremos contra el dios del fuego, Surt. La última prueba será contra Fenrir, la bestia, o como se le llama en la mitología nórdica, el perro de los dioses. Son todos ellos personajes secundarios, ya que son solo vistos al momento de comenzar un combate, pero que son importantes para poder continuar en la historia. Los personajes terciarios serían los vikingos, personajes que no alteran para nada la historia, pero que se encuentran dentro de ella para dar más realismo e inmersión al jugador. La narración es intercalada, ya que es una mezcla de narración simultánea y ulterior, puesto que la historia ocurre a medida que el narrador la cuenta. Es decir, cada hecho narrado va llevando a lo siguiente. Como podemos ver, Hellblade tiene tipos de diálogos internos, ya que todo está sucediendo en la cabeza de Senua. La anacronía, como bien sabemos, es la alteración del orden cronológico de los sucesos de un relato. Es por esto que en Hellblade podemos observar la presencia de los flashbacks acerca del pasado de Senua. El tipo de narrador del relato es en primera persona o intradigético, ya que Senua es quien cumple el papel de narradora. En conclusión, Hellblade es un videojuego con una temática bastante original. Presenta figuras retóricas que ayudan a captar la atención y de esta forma a identificarse cada vez más con el personaje, o por lo menos comprender sus emociones y decisiones. Algo similar a la ruptura de la cuarta pared, que es donde un personaje interactúa con el espectador, y aunque el videojuego no se presente de esta forma directa, podría decirse que de manera indirecta hay una interacción entre Senua y el jugador. En pocas palabras y para finalizar, Hellblade trata una temática original, ofreciendo de forma magistral una mirada a las enfermedades mentales como la depresión, la psicosis o la esquizofrenia,
Además, su forma de narración, tipo de narrador, sus formas de diálogos y demás composiciones de la historia fomentan una experiencia de juego significativo para el jugador, ya que se hace más cercano, conoce y comprende más los pensamientos y comportamientos del personaje principal.